Siempre, todos los viernes, le da las gracias a Dios por entrar en sus hogares. Hoy queremos llevar un tema. ¿Sabes el camino que has elegido realmente? ¿A dónde te conduce este camino que tú has elegido, el que tú estás viviendo? Quizás a muchos les puede parecer la decisión que ellos han tomado es su mejor elección, que tomas en cada momento de tu vida, o la decisión final de tu vida, la que tú has elegido. Pero veamos realmente lo que tú decidas, si realmente eso es lo que más te conviene. Ahora vamos a ver, por eso es que el mensaje de la mañana es: ¿sabes realmente el camino que tú has elegido? Y el camino que tú eliges, ¿a dónde te conduce? Ahora, si tú lo ves desde tu conveniencia, si tú lo deseas, puede que tengas razón, pero si tú lo ves desde el punto de vista espiritual, es decir, lo mejor que Dios quiere para ti, pues tenemos que conocer entonces realmente cuál es la voluntad de Dios. Ahora, veamos que siempre la voluntad de Dios es lo mejor de lo mejor. Miren, en esto tenemos que tener bastante cuidado en nuestra elección y en nuestras decisiones, aun cuando estamos en el camino de Dios. Quizás, como un preámbulo a esto, podemos ver una escena donde Jesús se encuentra con Pedro. Jesús explica todo lo que él iba a pasar, toda su pasión, su muerte y su resurrección, todo lo que iban a hacer, todo el escarnio que iban a hacer contra Jesús el Señor. Entonces, cuando Pedro, que le amaba al Señor, escucha esto, le dice: Señor, yo no permitiré que te suceda eso, hasta yo mi vida daré. Nosotros sabemos que después lo negó 3 veces. Pero veamos este hecho. Jesús estaba hablando sobre la misión, ¿no? Sobre todo lo que le iba a pasar, todas las cosas horribles que iba a suceder el Señor. Iba a ser desangrado, golpeado, le iban a poner la corona de espinas, le iban a clavar con clavos en sus manos y en sus pies, le iban a poner en una cruz colgado en un madero, iba a morir así desangrado. Entonces, cuando Jesús explica esto, Pedro dice: yo no lo voy a permitir. Aquí quiero que observen algo. Por eso es muy importante las decisiones que tú tomes. Pedro, cuando dice: Señor, yo no voy a permitir, eso no está mal, está bien humanamente. ¿Por qué? Porque está deseando lo mejor, que no pase lo peor, ¿no? Pero es que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que si Cristo pues tenía que morir, el Señor tenía que entregar su vida para salvarnos a nosotros, para que en su muerte nosotros podamos morir en Él. Entonces, y en su resurrección podamos resucitar con Él. Pero San Pedro no entendió esto. Entonces, pero humanamente, ¿estaba haciendo bien? Por supuesto que sí, porque él no permitía que le pasara nada malo a sus maestros, pero ese no era el plan de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos llevar este tema, donde dice: ¿sabes el camino que has elegido? ¿Realmente sabes el camino? Y tú sabes a dónde te conduce esta elección. Vamos a ver, dejémonos alumbrar un poco por la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Veamos, ¿qué nos dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 1 y siguiente? Dice, el Señor empieza, siempre el Señor pone calma en esto, porque a veces dentro de la confusión de tu vida, nos parece que la elección que estamos haciendo, nuestras decisiones, son las mejores porque humanamente creemos que es así. Pero ya hemos visto en esta escena de Pedro con Jesús, a pesar de que Pedro estaba viendo que era lo mejor para el Señor y todos podían ver que era así, pero no era el plan de Dios. Entonces, cuando no nos encontramos dentro del plan de Dios, aunque creamos que estamos eligiendo lo mejor, no es lo mejor, no nos conviene. Por eso es que tenemos que dejarnos llevar. Y en el Evangelio 14 de San Juan nos dice, el Señor empieza con algo que es maravilloso: no se turben. ¿Cuántas veces nosotros, por el trabajo, por nuestros hijos, nuestra salud, la edad que nos viene encima y tantas cosas, nos turbamos, nos preocupamos, nos desesperamos y nos llenamos de tantas cosas?
Pero el Señor, ¿qué nos dice? No se turben, aquí estoy. Crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar para ustedes. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que a donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás, el incrédulo, le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Esta es la palabra del Señor. Son palabras que salen de la boca de Jesús. Miren, hay algo que empieza Jesús el Señor y les decía: no se turben. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido afligidos? ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido desesperados? ¿Cuántas veces nos ofrecen un trabajo y otro y no sabemos cuál elegir? ¿Cuántas veces hemos tenido hijos y no los hemos puesto dentro del plan divino de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos desesperado porque no ha habido el dinero suficiente para pagar nuestras cuentas? ¿Cuántas veces ha habido una enfermedad o un accidente y no hemos sabido qué hacer? Entonces, ¿a quién acudes tú cuando tienes problemas? Claro, acudes a tus fuerzas, eso no está mal. Acudes a tu inteligencia, eso no está mal. Pero hay gente que a veces llega en una desesperación tan plena que a veces no acudimos al camino de Dios, sino acudimos al camino del ocultismo, al camino de la cartomancia. Oye, hermano, aquí a la vuelta anda, hay una señora espiritista, buenaza, hermano, te dice todo. Claro, pues, porque el demonio tiene poder, pero te va a llevar de las orejas, y si no te lleva a ti, puede llevar a uno de tus seres más queridos. O sea, el demonio no trabaja gratis, el demonio cobra almas para el infierno, y en eso tenemos que tener bastante cuidado. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Qué maquina tu corazón? El Señor, que lo ve todo, pues sabe si estás encuadrado en el camino de Dios o estás encuadrado en el camino de Satanás. Es que tenemos que decirlo claro, no hay otro tercer camino, o eres de Dios o eres de Satanás. Pero si coqueteas con Dios y coqueteas con Satanás, eso es peor todavía, porque estás entre los tibios, y a los tibios, dice el Señor, yo los vomito, y es algo que es muy duro. Por eso el Señor empieza en esta mañana: no se turben, crean en Dios, crean en el Señor, crean en sus obras, crean en el... Por eso dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, mi fe está en confianza. Yo sé que tú tienes ahorita un problema. No, tú me dices, hermano, tengo muchos problemas, ¿verdad? Se los ha entregado a Dios. Yo les ponía un ejemplo, por decir, yo estaba predicando, tomé mi vaso, mi botella de agua, ¿no?, que me dieron para beber en la predicación. Yo le dije, vamos a ver, le pedí que se acerque a alguien. ¿Quién les hice una pregunta que hasta cierto punto es tonta? ¿Quién tiene la botella? Pues usted, pues, hermano, ya yo la tengo. Y si se la doy a mi hermana, ahora ¿quién la tiene? Ella. Yo ya no lo tengo. Así se entregan los problemas a Dios. Los problemas al Señor se entregan de tal manera que tú estás convencido realmente de lo que, del problema, de la necesidad que tú tienes, se la estás entregando a Dios. Entonces, cuando tú haces realmente y te despojas de eso, ¿por qué? Porque el hombre tiene un límite, el límite en la ciencia. Cuando los médicos ya no dan, cuando los psicólogos, los psiquiatras ya no dan,
Entonces, cuando es que llegaron a su tope, ahí empieza el poder de Dios, ahí empieza la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el Señor nos dice, no se turben y crean en el Señor, crean también en mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Pero hay algo que tenemos que encuadrarnos dentro de este tema. ¿Sabes el camino que has elegido? ¿Sabes a dónde te estás direccionando en este momento? El Señor nos está hablando, voy a prepararles un camino, hermano, voy a prepararles un lugar. Dice, ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que es el lugar que Dios está preparando para ti? Mira, yo le decía, construye tu casa. Oye, si tú tienes adobes y quincha, y de eso va a ser tu casa, ¿no? Y si tú tienes plásticos, de eso va a ser tu casa. Pero si tú le haces bases muy profundas, fuertes, ¿no?, de ladrillo, y haces el mejor material, pues esa es tu casa. Y si tú la revistes, pues va a ser mejor. Pero si tú la adornas, va a ser mejor. Entonces, mientras más bonita hagas tu casa, más te va a costar. Entonces, ¿cómo va a ser tu casa en el reino de los cielos? Yo no sé si será en el reino de los cielos, porque ¿qué estarás enviando a Dios? Entonces, tus actitudes, tu vida, tus acciones, tus miradas, tus deseos, todo, tu amor y tu perdón, va a hacer que allá en el reino de los cielos tú construyes una casa de acuerdo, ¿no?, al modelo que tú has elegido. De repente te corresponde una casa de telas de arañas, y eso no va a estar en el reino de los cielos, sino Sata te la va a adornar de oscuridad, ¿no?, y de maldición. Nosotros somos hijos de Dios y creemos en el Señor y debemos seguir al Señor. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, a Jesucristo el Señor. Por eso, si Jesucristo me está diciendo, oye Hugo, voy a mi Padre para prepararte una morada, entonces yo tengo que decirle, Señor, yo te voy a enviar los materiales. Entonces, yo creo, yo no tengo ni idea, ¿no?, de cómo será ese reino. ¿Sabes por qué? Porque yo me imagino que la casa más hermosa que puede aquí haber en el mundo, en el Perú, en los Estados Unidos, en Europa, donde quieras, la más hermosa, no se puede igualar a esa magnitud celestial que Dios te ofrece. Ese es un reino preparado para ti y para los ángeles de Dios. No hablemos de ese reino de Satanás, no hablemos de ese fuego, que eso no es para nosotros. No hablemos de ese lago que arde para la eternidad, pero no es el ardor del espíritu, sino es el ardor de la maldición. Y nosotros no somos hijos de la maldición, sino hijos de la luz, de Jesús, el Señor. Por Él nos hacemos hijos de Dios. Mira, cuando Jesucristo dice, voy a prepararles, la palabra de Dios dice, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. O sea, Jesús ya ascendió a los cielos. Nosotros le hemos visto ascender a los cielos en la palabra y creemos que Él ascendió, creemos que Él está sentado a la derecha, ¿no? Y Él está recibiendo ese material que tú estás enviando, tus obras. ¿Cuáles son tus obras de caridad? ¿Cuál es tu desprendimiento? ¿Cuál es tu amor? ¿Cuál es tu caridad? ¿No? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento? Entonces, ¿sabes por qué? Porque la salvación ya es un regalo de Dios. Pero tienes que creer en el Hijo de Dios. Tú puedes salvarte, pero si entras en ese camino que se llama Jesús el Señor, no hay otro camino a la salvación. O sea, no existe otro camino donde tú puedas decir, no, voy a tomar este atajo. Ya les he dicho, oye, no te vayas por ahí. Ahí hay serpientes venenosas, vas a morir. Oye, hay abismos, vas a ir a las profundidades, vas a caer, vas a morir. Pero si tú insistes en decir, oye hermano, no hay políticos, te van a traicionar, te van a mentir. Oye, entonces nosotros tenemos que estar encuadrados dentro de la verdad. Y la verdad es Cristo. No, Dios mío, estaba viendo un video de un congresista que no quiero decir su nombre, pero sí lo publiqué en mi Facebook, en mi muro. Y es algo desastroso y es triste, ¿no? Cómo desalojan, cómo lloraba a esas personas, ¿no? Este es mi único sustento, un ladrillero, por ahí un agricultor, y los despojan así, sin pena ni gloria. Los despojan y los dejan completamente en la calle. Entonces, eso es lo que tú estás construyendo allá. Pero ya no va a ser en el reino de los cielos, sino va a ser la elección que tú tienes. Dios no creó el infierno, hermano. Satanás creó su propio infierno, pero Dios ha creado el reino de los cielos para herencia de sus propios hijos. Mira, ya hablamos, ¿no? Ustedes pueden revisar en el YouTube, Hugo Millones Montenegro, y ahí van a ver, ¿no?, lo que es el purgatorio.
quiénes son los hijos de Dios. Entonces ahí podemos encontrar la esencia de lo que quiere Dios para tu vida. Por eso es que hoy día decíamos, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y tú me puedes decir, hermano Hugo, no, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Es que tienes que escucharlo, pero ¿cómo lo escucho? En su palabra. Comienza a leer la Biblia. Hermano, ¿y por dónde entero? ¿Por dónde empiezo? Porque la Biblia es bien pesada, es fastidioso leer todo. Tenemos que empieza a leer por el Evangelio de San Lucas. Te vas a encontrar con esa nueva creación, te vas a encontrar, con ese Jesús en el vientre de una mujer que se llama María y que es tu mamá y es mi mamá y la que ora por ti, aquella mujer que te va a tomar siempre de la mano y te va a conducir, aunque no quieras, te va a arrastrar al camino de su Hijo Jesús. Una vez que María nos deja en el camino de su Hijo Jesús, regresa. Aquí, en esta palabra, en este mensaje, es María que está tomando de la mano y te lleva hasta su Hijo Jesús. Estando tú en el camino, Jesús te toma de la mano y ya no te deja. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, porque te ama y el Señor ha muerto por ti. Esa es una sencilla razón. Por eso en la palabra de Dios dice el Señor, voy a prepararles un lugar para ustedes. Es en esa patria celestial. Y después de ir a prepararles lugar, volveré. Si estando el Señor a la derecha del Padre, también está contigo, porque dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El Señor se quedó en la Eucaristía. Precioso ese momento. Acuérdate del momento en que Jesús se queda con nosotros. Y tenemos que acudir a Él. Cuando estábamos en el camino de Maús, y vamos a recordar este momento precioso para ver cómo Jesús nos enseña que Él sí se quedó en la Eucaristía. Cuando estaban en el camino de Maús, se le aparece un hombre a 2 discípulos y no sabían que era Jesús. Y le decían, ¿sabes del profeta que murió? No. Entonces Jesús dice, pero qué duros son. No sabían que el Hijo del Hombre tenía que resucitar. Y le escuchaba y les iba explicando las Escrituras. Y dice que Jesús hizo el que se iba. Señor, quédate con nosotros. Pasa, agarra, dice, el pan, levanta el pan, hace la bendición. Dice que cuando Él parte el pan, y todos lo reconocieron, desaparece. Entonces, pero se quedaron ellos con el pan en la mano. ¿Qué significa esto? Que Jesús no desaparece. Virtualmente puede desaparecer. Su persona física puede desaparecer, pero Él se queda físicamente en el pan. O sea, esto es algo maravilloso. Por eso es que la Eucaristía es muy importante. La Eucaristía es sacramento de vida eterna. Y esto es lo más maravilloso. Entonces, yo te pregunto nuevamente, ¿sabes el camino que has elegido? ¿Realmente sabes el camino a donde te estás conduciendo? Si el Señor nos está diciendo, voy a prepararles un camino, entonces la palabra de Dios también nos explicaba hoy día. Jesús nos decía, entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. No sabemos cuál es el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Jesús nos está hablando esta mañana que Él es el camino. Entonces, si Él es el camino, ¿por qué tenemos que entercarnos? Si la sabiduría plena es de Dios y nos está diciendo que Él es el camino, ¿por qué tengo que elegir otro camino? ¿Por qué tengo que elegir el camino de perdición si Dios nos está dando un camino de bendición, un camino de gracia, un camino de fuerza? Hermano, los problemas cuando tú vivas en el camino de Dios o no estés en el camino de Dios van a ser quizás lo mismo, pero las fuerzas que tú tienes fuera del camino de Dios se agotan, pero las fuerzas que tú tienes dentro del camino de Dios te permitirán llegar así como Jesús hasta el Gólgota en su cruz. Y esta es la cruz del Señor. Resistan, dice a Satanás, hasta que él se canse y se va. Si no, mira cuando Jesús fue tentado 3 veces. Jesús fue tentado 3 veces por Satanás, hasta que él huyó, se fue, porque se cansa. Cuando te ve que tú eres firme, dice, no, con ya con Hugo no puedo, voy a verlo a Pepe, voy a verlo a Chela, voy a verlo a Ed. Entonces, hermano, ya decíamos que hay 2 tipos de demonios, el activo y el pasivo. El activo son a los que va a fastidiar, a los que estamos en el camino de Dios. Pero estando nosotros en el camino de Dios, Satanás no tiene poder, porque tú estás protegido por el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Por el nombre santo del Señor nosotros tenemos poder, porque cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos tomando el poder de Dios.
Fuera del camino de Dios no hay este poder, están tus fuerzas que se agotan y te vienes a pique. Entonces cuando tú estás como Pedro con las aguas que se ahoga y te sepultan, el Señor no te va a abandonar. Cuando escuche que tú le dices, Jesús, sálvame que me ahogan estas aguas. Cuando el Señor escuche eso, el nombre de Jesús tiene poder y va a acudir a ti, te va a tomar de la mano, te va a levantar, pero te va a reprender con mucho amor. ¿Por qué dudaste? Hugo, ¿por qué dudaste? Johnny, ¿por qué dudaste? Juan, ¿por qué dudaste? Entonces el Señor no te va a abandonar, te va a levantar, te va a poner sobre las aguas y con el poder de Dios vas a comenzar a caminar sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Es caminar sobre lo imposible, y lo imposible solamente lo puede hacer Dios, no el hombre. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Dice, oye Felipe, tanto tiempo estás conmigo y no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre y que el Padre y yo somos uno. Bendito sea ese Dios, el Padre y el Hijo. Y es el Espíritu Santo que une en ese amor. Siempre nosotros vamos a ver la Santísima Trinidad, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. Hermano, quiero que escuches algo. Quiero que me escuches, ¿no? Al subir Jesús, donde el Padre no realiza una hazaña individual. Jesús cuando se va al Padre no realiza una ascensión egoísta. Decir, y bueno, ya cumplí mi misión y me voy con el Padre. Ya, ustedes no quieren escucharme, me voy. No, el Señor nos deja su Espíritu. ¿Para qué? Para que a través de su Espíritu podamos tener la gracia, el poder de Dios de salir, de poder afrontar el pecado, de poder afrontar tus problemas, de poder afrontar todas esas cosas que nos hacen daño. Entonces, eso es sentarse a la derecha del Padre como el defensor de tu vida. Jesucristo el Señor. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el que nos abre el camino a nuestra patria celestial, a nuestra casa que Él nos tiene preparado allá, junto al Padre, al reino. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Hoy día lo escuchamos a Jesucristo decir, es que yo soy el camino. Por supuesto, el Señor nos anuncia esa primicia extraordinaria. Hay muchas habitaciones, es decir, que hay un lugar para todos nosotros, para ti, para mí, para el hermano Armando, para los que estamos aquí en la radio, para todos los que están escuchando, para mis hermanos del Facebook, para todos los oyentes de Monsefú y de esta web que se extiende a todo el mundo, porque nos llaman. Bendito sea estos medios que se comunican, hermanos de España, hermanos de Argentina y tantos lugares que nos llaman los agradecidos a veces. Es que es el Espíritu Santo que te habla, es el Espíritu Santo que te hace reaccionar, es el Espíritu que te despierta, es el Espíritu que te saca de la oscuridad a la luz. Esa es la mansión que Dios te tiene preparado para ti, una mansión que no significa soledad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, es una mansión que Dios quiere compartirla con todos sus hijos, donde tú seas el propietario de esa mansión, porque tú vas a ser heredero y coheredero. Hermano, acá nos peleamos, hay una casa y hay dos hijos, nos peleamos. Yo les contaba el otro día que un hermano me decía, hermano, construí 5 departamentos para mis 5 hijos, ¿no? Y ellos se alegraron porque cuando yo terminé, llegó el primero y dijo, papá, yo me agarro el primero. Y el otro que llegó dice, yo el segundo. Y llegó el tercero, dice, que ustedes se agarran, no, yo quiero, ya dame el segundo. No, tú ándate al tercero. Imagínate el cuarto y el quinto, una peleadera entre hermanos. Dios no quiere eso. O sea, si aquí en las cosas terrenas nos peleamos, ¿cómo podremos obtener las cosas del mundo? Si no somos desprendidos, si no somos generosos, si no tenemos un poco de caridad. Entonces, el Señor nos está mostrando hoy día que esta mansión es una mansión de eternidad. El Señor quiere compartir esa eternidad contigo, ¿no? Totalmente, toda su herencia. Hermano, todo lo que nosotros podamos ganar no es mérito tuyo, es mérito de Jesucristo, son los méritos de la cruz. Ahora, escuchemos lo que nos dice exactamente en este mensaje, en Juan 14, 23, como decíamos. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Hermano, ¿qué más puedes pedir? Salte de ese mundo oscuro, salte de ese mundo pecaminoso. Claro, las fiestas no son malas, ¿no? Y el tomar un poco de licor tampoco es malo.
Pero estar sumergido en la borrachera, en el vicio, en que tu mente, hermano, a veces decimos, hay una fiesta y nos amanecemos, ¿no? Desde las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana y nos sentimos lúcidos, decir, hasta las 5 de la mañana y el cuerpo lo tienes destrozado. La diversión se termina, pero la alegría en el Señor permanece para siempre. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuidémoslo. Mire, todos tendremos, ¿no?, que saber que Dios es el Señor y es el Salvador y quiere lo mejor para tu vida. Todo lo tendremos en Él, en Dios, en el Señor, y cada uno estará en su propia mansión. Este es el mensaje, estando en comunión en esa dimensión celestial, en esa dimensión de amor que Dios ha preparado para ti, sabiendo que Jesús es camino, ¿no? Tenemos que creerle. ¿Por qué tenemos que creerle que Jesús es el camino? Porque Jesús es la verdad. Entonces, tenemos que creer que esa verdad nos lleva al camino. ¿A qué camino? A camino de vida eterna, porque Cristo es camino de vida eterna. Por eso dice Jesús con plena seguridad, y nosotros tenemos que con plena confianza creerle, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no solamente es eso, Jesús es el pastor, Jesús es la roca de salvación. Hermano, mientras tu vida esté cimentada en una roca, que es Jesucristo el Señor, vengan los maremotos, vengan lo que quieras, vengan los problemas, vengan todo lo que quieras, esa roca no se va a quebrar, esa roca no es derribada, esa roca no se cae. Bendito y alabado. Ahora, miremos nuestra vida, ubiquémonos aquí a donde estamos viviendo. ¿Qué cosa es lo que estamos viviendo? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde te diriges? No, ahora te pregunto, dime, ¿realmente tú eres feliz? Dime, ¿eres feliz tú en tu vida? ¿Gozas plenamente de esta vida? ¿No? Oye, los apóstoles los estaban castigando y dice, me siento gozoso, ¿no?, de servirle al Señor. O sea, es que no significa que te van a azotar la espalda, ¿no? Los azotes a veces de nuestra familia son los desprecios, las humillaciones. Mira, ocurre de que dentro de tu propia familia a veces se van a reír y se van a burlar, ¿no? Oye, ¿otra vez te vas a predicar? Ay, a este Hugo está loco, imagínate. Hasta Huaraz, hasta Guarmey, a Chimbote, y ahora se ha ido ¿hasta dónde? Hasta Colombia. Oye, qué perdedera de tiempo. Sí, lo que para unos es pérdida de tiempo, para nosotros, dijo San Pablo, pero para nosotros es ganancia, porque todo el mundo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Y este es el camino, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú estás persiguiendo? ¿Has visto realmente realizado? Estás encubriéndote una felicidad. Hay una falsa felicidad en tu vida. Estás encubriendo una felicidad engañosa y continúas sumergido en medio del alcohol, del vicio, ¿no?, en medio del hedonismo, o sea, satisfacer tus propias necesidades carnales, deseos. O sea, ¿en qué mundo estás viviendo? Estás viviendo en un mundo de pornografía, en un mundo de vicio, de ludopatía, en un mundo de adulación, en un mundo, ¿no?, de tantas cosas, de egoísmo, de avarismo. Mira, hermanos, el mundo está cada vez destrozado. O sea, espiritualmente hay una ruptura. Pero es que es el mensaje del Señor el que nos va siempre a animar. Tú que no conoces a Dios, dile, a ver, Señor, yo te voy a dar esta oportunidad. Ya mi vida, ya la tengo perdida, pues a ver. Hermano, tú vas a ver cómo Dios comienza a restaurar. Sin que tú te des cuenta, Dios comienza a hablar. ¿Sabes por qué? Porque comienzas a darle a la gloria a Dios. ¿Y qué significa darle la gloria a Dios? Poner toda tu confianza en Dios y ver que Dios actúa poderosamente y tus ojos contemplan lo que hace Dios. Eso es gloria de Dios. Entonces tú testimonias de lo que Dios viene haciendo en tu vida. Si yo me pudiera dar los testimonios de mi vida hoy, pues no terminaría toda la mañana y me tendrían que sacar de aquí hasta el mediodía, ¿no? Pero no terminaría de tantos testimonios de lo que Dios hace en mi vida y de lo que yo veo de lo que Dios hace en la vida. Puedes preguntarte, ¿eres testimonio realmente para tus hijos? Hermano, con todo lo que tú vives, puedes transmitir a tus hijos tus vivencias, tus pensamientos, tus deseos, tus actitudes, tus proyectos. Puedes transmitirle a tus hijos
No, ¿a dónde te conduces? Tú sabes, dile, hijo, mira, con estos amigos debes reunirte. Mira, hijo, tú debes pensar como yo. Mira, hijo, tú debes construir como yo. Tú debes hacer las cosas que yo. Mira, hijo, tú. O sea, espiritualmente, te sientes en esa capacidad moral de infundirle a tus hijos. Yo les decía a unos padres de familia, no, pues oremos para que nuestros hijos sean como nosotros. Y una madre se levantó, no, mi hijita no se puso a llorar, mi hijita no quiero que ella sea como yo. Entonces nosotros sabemos que estamos actuando mal, sabemos que no estamos en el camino de Dios, pero aún persistimos en vivir en esto. Y hay un problema que tienes ahí, es que te falta Cristo. Y hay otro extremo. Yo conozco personas en este momento que han estado completamente alejados de Dios, pero ¿sabes qué? Pero han tenido todos. Se proponieron tener una casa, tener un carro, tener un trabajo, tener un negocio, tener fructíferos, ser muy ricos, y llegaron a hacerlo. Pero cuando lo lograron todo, había un vacío. ¿Qué falta? Y hoy día lo veo, me decía un hermano y otros hermanos me decían, hermano, qué bueno haber entrado en este camino de Dios. Conocer a Cristo creo que es lo más grande. O sea, imagínate, de unas personas que tienen dinero, unas personas que tienen tanto. Por eso el Señor dice que es difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. No es que la riqueza te va a hacer daño, no. Es que no somos buenos administradores de las riquezas de Dios, de todos los bienes que Dios te encarga. Tenemos que ser administradores, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hay una regla que es ilógica de Dios. Mientras tú más das, no, al indigente, al pobre, más te da el Señor. Si es una regla, es ilógica, porque Dios no tiene lógica. Entonces, si yo doy, me voy a quedar sin nada, pues, ¿no? Mis graneros se van a acabar. Pero Dios dice, no, sé generoso y tus graneros permanecerán llenos. Esas son palabras de sabiduría de las que salen de la boca de Dios. Realmente eres feliz, hermano. ¿Te das cuenta de los mensajes que estás enviando, no, en las redes sociales, a través de estas redes? ¿Te das cuenta de los mensajes que envías? A veces yo veo dentro a veces de mis amigos o personas, hay mensajes que no están en el camino de Dios y son desastrosos. Denigran, ¿no?, la dignidad de la mujer. Esa mujer podría haber sido tu madre, tu hija o tu hermana. Ámala, respétela. Y eso es lo que quiere el Señor, que vivas realmente, no haciendo las cosas que quisieras que hagan contigo. No te das cuenta de que sin darte cuenta colaboras con las obras del mal, por no decir de Satanás, que sí son. Dios quiere edificar tu vida, construir en tus hijos una nueva vida. Realmente le estás dando valores a tus hijos, realmente están aprendiendo de ti. Mira a qué hora llegas a tu casa, mira cómo tratas a tu esposa, mira cómo hablas a tus hijos, realmente. Entonces, que tenemos nuestros errores, que caemos, sí, pero ya no tenemos esos pecados que nos metían a las profundidades del mal. Ya no somos esas personas. Es por la gracia de Cristo. Dice el Señor Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. No, hermanos, Jesús nos habla, mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, nos dice en Mateo 11, 26, todo está en las manos de Cristo. Cuidado con aquellos que se saltean, ¿no? Y dicen, no, porque Jehová, y siguen ahí, ¿no?, en el Padre, y están ahí, y se olvidan del Hijo. Y muchos no creen que Jesucristo es Dios. Oye, la palabra de Dios está llenecita de cosas. Aquí Jesús, hoy día nos hablaba el Señor, porque tú y yo, Padre, somos uno. En el capítulo 17 de Juan dice, ahora, Padre, devuélveme la gloria que yo compartía desde el principio contigo. Porque somos uno, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y somos uno. Oye, si Jesús lo dice, ¿quién eres tú para contradecir que Jesús no es Dios? ¿No? Y dice, no, entonces, ¿pero qué Jesús le dice Hijo, Padre, si Él es el Hijo? Entonces, es que ¿sabes qué, hermanos? Como a veces somos como San Agustín antes de conocer al Señor. Nuestra mente es tan reducida que queremos, ¿sabes cómo es tu mente frente a la de Dios? Tú mira el mar, agarra si quieres agarra una tacita de agua del mar, ¿ya? Tú eres esa tacita, tu inteligencia es como esa taza, y cuando miras el mar,
Todo ese mar infinito es la inteligencia de Dios. ¿Cómo no vas a entender con esta pequeña cabecita los misterios profundos de Dios? Todo se acepta por fe, y esto está en la palabra de Dios. Vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Esta es la palabra del Señor, palabra de Jesús. Dice el Señor, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermano, este es el mensaje de la mañana. No tenemos que agregar ni quitar nada, ¿no? A menudo escuchamos tantas respuestas del mundo, pero son las respuestas del mundo. Poníamos el ejemplo de Pedro, ¿no? Yo no lo permitiré, Señor, que tú sufras, que a ti te maten, hasta mi vida daré. De ahí lo negó. O sea, Pedro estaba haciendo bien humanamente, pero no era voluntad de Dios. Por eso te pregunto, ¿cuál es el camino que estás siguiendo? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propia voz, la voz de tus amigos, la voz del mundo? ¿O estás escuchando la voz del Señor, del Espíritu Santo? Pues comienza a conocer al Señor. Tú me decías, hermano, ¿y por dónde voy a empezar a leer la palabra? Pues empieza por el Evangelio de San Lucas. Después que lees San Lucas, pues lee Hechos de los Apóstoles, porque es el mismo autor. San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Continúa leyendo Marcos, Mateo, y termina en el Evangelio de Juan. Y de ahí te lees el resto de los libros del Nuevo Testamento y empiezas con el Génesis. Pero si tú empiezas por el Génesis, vas a quedarte con ojo por ojo y de repente vas a hacer los sacrificios a los cabritos. Y el sacrificio final fue Jesucristo el Señor. Y Juan Bautista lo reconoció. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ha sido el último sacrificio. No hay más. Y nosotros lo vemos, ese sacrificio, en la Santa Misa. Cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, dice Jesús, así como fue levantada, ¿no?, la serpiente que levantó Moisés, así será levantado el Hijo del Hombre. Y la iglesia hace eso. Esto es el cuerpo del Señor, esto es la sangre del Señor, lo que te da vida eterna. Este es el mensaje. A menudo escuchamos esta respuesta de la gente, ¿no? Oye, hermano, ¿pero qué voy a hacer? Yo me voy a ir al camino de Dios. Yo soy una buena persona. Por no decir yo soy lo máximo. Otro dice, yo no le hago daño a nadie, ¿no? Yo no me meto con nadie, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios dice, a mí no me va a enviar al infierno porque yo no hago cosas malas, porque no vivo pecado a la Biblia, ¿no? Entonces, no significa solamente la gente verdaderamente mala y los asesinos se van al infierno. Y pensamos tantas cosas. Todas son deducciones, hermanos, engañosas de Satanás. Todas estas son mentiras que vienen del mal. Entonces, nosotros tenemos que ver que esta maravillosa, ¿no?, maravillosa, que te digo, regalo de Dios es para nosotros. Primera de Pedro dice, sean sobrios, estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, busca a quien devorar. Todos los días Satanás quiere devorarte, pero si tú no estás aferrado con Cristo, pues esto te va a acabar. Yo le doy gracias a Dios por este momento. Hay tantas cosas que decir, ¿no? Solamente te digo, sé obediente a Dios, escucha sus mandatos y la gloria ya la has ganado. El Señor te regala la salvación. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios los bendiga. Amén.